Mateo capítulo 13, versículo 44, hermanos. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Lo repetimos, hermano. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Oramos al Señor para que sea hablándonos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Es un culto, Dios mío, para darte la gloria y la honra, Señor. Un mensaje de enseñanza, Señor. Pedimos, Dios mío, Señor, en esta hora, que sea únicamente la voz de tu Espíritu Santo enseñándonos, mi Señor. Abrimos el corazón, Dios mío, a esta enseñanza de la palabra, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tú conoces la necesidad de las situaciones, y en cada área, Dios mío, que haya necesidad, háblanos, Dios mío, en el nombre de Jesús, y la gloria te la damos a ti, Señor. Pedimos que envíes tus ángeles, Padre, y toda perturbación que quiera haber del enemigo, Padre, la cancelamos en el nombre de Jesús, Padre, por tu palabra, Señor. Amén, Señor. Puede tomar asiento, hermanos. Aleluya. Hermanos, el tema de esta enseñanza de esta noche es riquezas espirituales escondidas en la palabra de Dios. ¿Cómo dije el tema? Riquezas espirituales escondidas en la palabra de Dios. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es semejante a una mina. ¿Cuántos conocen una mina de oro? Amén. ¿O la han visto, aunque sea por el teléfono o en las noticias? Yo he entrado. Algunos han entrado. Bueno, en la mina hay obreros, hermanos, en la mina de oro. Y los obreros tienen su pico, tienen su pala. Y ellos escarban, tienen una carretilla. Y ellos van sacando la tierra y van checando qué tipo de piedras o diamantes o metales hay ahí. Y van encontrando oro, van encontrando plata, van encontrando bronce, van encontrando diamantes. Y ellos van, hermanos, excavando más y excavan más. Así es la palabra de Dios. Si usted la palabra de Dios la escudriña, la palabra de Dios tiene muchas riquezas. Hermanos, la palabra de Dios es la mayor riqueza que nosotros tenemos. Tiene tanta riqueza espiritualmente que nosotros podemos escudriñar y encontramos más. Y luego escudriñamos más y encontramos más. Así como los obreros, que ellos escarban y encuentran más, y escarban y encuentran más oro, y encuentran más oro. La diferencia es que una mina tiene fin. Llega un momento donde ya se acabó y ya no encuentra más oro. Pero la palabra de Dios no tiene fin. Amén. Gloria a Dios. Y por eso en esta noche vamos a estar compartiendo este tema. Riquezas espirituales escondidas en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar 4 puntos en esta noche, hermano. Es un culto de enseñanza. Amén. Quiero que vayamos al punto número 1, hermano. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Me dicen un amén cuando lo tengan, versículo 1. Amén. Capítulo 5 de Lucas, versículo 1. Amén. Leemos la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ya lo leímos. Amén. Gloria a Dios. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose,
enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Como punto número 1, hermanos, vamos a hablar: hay muchas riquezas espirituales que Dios quiere darnos. Sí. Pero esas riquezas espirituales están en la profundidad, hermanos. Amén. No las vamos a encontrar así por encima. Aquí vemos al Señor Jesucristo predicándole a multitud de gentes en la orilla de un lago, el lago de Genesaret. Según se cree que muchísima gente dejó sus actividades diarias que hacían en ese día, se fueron a oír su palabra, la palabra del Señor. Tal vez había gente trabajando ahí. Se entiende que era al amanecer, porque los pescadores allá en Oriente, ellos pescan de noche, hermanos. Pescan de noche, ellos avientan la atarraya y en la atarraya ellos atrapan gran cantidad de peces, hermanos. Entonces Jesús llegó en la mañanita y la gente lo seguía donde quiera que le andaba. Pero empezó a dar una predicación Jesús a la orilla de ese mar, hermanos. Empezó a dar una predicación a la orilla de ese lago. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que la gente ahí estaba escuchándolo. Pero de repente, hermanos, Jesús pidió subir a las barcas. Y en la barca Pedro se encontraba abajo de la barca con los demás que andaban con él. Ya estaban lavando las redes, porque en la noche no habían pescado nada. Y lo voy a comparar con la vida de nosotros los cristianos. Si nosotros no entramos en las profundidades de la palabra de Dios, nosotros no vamos a descubrir tantas cosas escondidas que Dios quiere darnos. Amén. Porque eso se va a aprender cuando nosotros entramos en las profundidades. Y vemos aquí, yo lo estoy comparando con ellos. Dice el verso 3 del capítulo 5 de Lucas, léalo conmigo. Dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vemos al Señor aquí, hermanos, que el Señor le dice a Pedro, dice: boga mar adentro, después de que el Señor acaba de predicar. Porque Pedro le dijo el Señor: boga mar adentro y echen sus redes. Y Pedro le dijo: no, dice Señor, en el verso 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Señor, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vemos al Señor que le dice: ve, métete más adentro, ¿sí? Métete más adentro. Y Pedro le dice: Señor, ya lo hicimos, ya hemos estado pescando. Pero el Señor le dice: boga mar adentro, dice, métete hacia adentro, ¿sí? Nosotros, para entender tantas cosas espirituales, riquezas que Dios nos quiere dar, nosotros tenemos, hermanos, que meternos más profundo en las cosas de Dios. Amén. Más profundo en la escritura de la palabra de Dios. Si nosotros nos metemos por la orillita, si agarramos la palabra de Dios 5 minutitos nada más y la leemos y a la carrera apurados, no vamos a poder nosotros descubrir esas cosas que el Señor tiene. Amén. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, Jeremías capítulo 33. Gloria al Señor. Jeremías 33, versículo 3. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Voy a pedir que lo lea alguien. 33, verso 3 de Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te enseñaré y te responderé. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Las cosas ocultas de Dios, Dios se las da también a los que claman. Amén. A los que las anhelan, a los que están profundizándose. Si Pedro no se profundiza
a ir más adentro de ese lago, no agarran esa pesca. Más adelante dice que Pedro cayó de rodillas delante del Señor al darse cuenta de cuántos peces habían atrapado. Cuando usted se profundice en la palabra de Dios, usted va a encontrar cosas que otra gente no ha entendido. Y va a poder tener ese entendimiento porque usted se está profundizando más adentro en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y Dios le va a mostrar cosas grandes porque usted está anhelando eso. Por eso Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos quisieran esas riquezas de parte de Dios? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Cristo de la gloria en esta noche. Vamos a ir al punto número 2, hermanos. Amén. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Libro primero de Reyes. Capítulo 3. Amén. Amén. Versículo 9. Amén. Primera de Reyes 3, 9. Amén. 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 Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Versículo 10, léalo ustedes, por favor. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Hermano, como punto número 2, Dios desea que seamos muy ricos espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Dios desea que seamos demasiado ricos espiritualmente. Amén. Amén. Pero a veces hay mucha pobreza espiritual. Señor lo bendiga. Hay mucha pobreza espiritual, hermanos, en nuestras vidas a veces. Puede haber tal vez riqueza material, pero no hay riqueza espiritual. Y Dios quiere enriquecernos espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Hay detalles que nosotros vamos a entender en esta noche que tenemos que hacer para enriquecernos espiritualmente. Amén. Una disciplina, hermanos. Nosotros necesitamos ser disciplinados en las cosas de Dios. Amén. Así como somos disciplinados que cada día nos bañamos, así como somos disciplinados que comemos, también tenemos que ser disciplinados en la palabra de Dios. ¿Sí? Quiero que nosotros entendamos este punto, hermanos. Dios desea que seamos muy ricos espiritualmente. En el versículo 9 del capítulo 3 de Reyes, donde estamos, dice Dios le dice, Salomón le dice a Dios que le dé un corazón entendido para juzgar al pueblo de Israel. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Hermanos, el versículo 10 dice que Dios se agradó de esa petición de Salomón. Dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dios se agrada de las personas que quieren enriquecerse espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Él no está tan preocupado, hermanos, Dios, por una persona que se quiere enriquecer materialmente. Eso es la añadidura, dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Dios está interesado en alguien que desea enriquecerse espiritualmente. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran enriquecerse espiritualmente? Pero ser tan ricos espiritualmente que ustedes tuvieran para darle a 1000 personas en una predicación, o a 100,000 personas. Si usted quiere ser rico espiritualmente, comience a escudriñar la Escritura, la palabra de Dios. Y usted va a tener palabra para darle a todas las personas, incluso hasta los compañeros de trabajo. Ellos van a venir con situaciones a su vida y le van a contar a ustedes situaciones difíciles que ellos están pasando. Y usted va a tener una palabra de Dios, porque usted es rico espiritualmente.
Pero un pobre espiritualmente, ¿qué le va a dar? Le puede dar un mal consejo nada más, ¿sí? Hermanos, si nosotros vemos a las personas pobres, por ejemplo, no somos aquí ricos ni nada de eso materialmente, pero vemos la gente que está en una situación de escasez muy difícil. No tienen para darle a alguien $100, por ejemplo. Pero vemos la gente que es millonaria, ellos tienen para darle a las personas, a alguien, $100, $200, $300, hasta más. Asimismo es una persona que está rica espiritualmente. Tiene para dar mucho a la gente. Tiene para dar a las personas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, mire, dice el verso 10, que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Si usted le empieza a pedir a Dios que lo haga rico espiritualmente, a Dios le va a agradar eso. Amén. Y dice hermanos, dice la palabra de Dios en el verso 13, ahí mismo, 2 Reyes 3:13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mire, este hombre le pidió a Dios sabiduría. Él quería enriquecerse espiritualmente. Le dijo a Dios: yo quiero un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, para saber dirigir el pueblo, porque él era el rey Salomón, ¿sí? El que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Y Dios le dice: mira, como no pediste riquezas, sino que pediste entendimiento, sabiduría, yo te la doy. Pero también te voy a añadir riquezas, te voy a dar riquezas y tendrás gloria como ningún rey de tus tiempos. Vive Dios. Ese hombre fue riquísimo, hermano, pero no le interesó a él primeramente la riqueza material. Y Dios desea prosperarnos espiritualmente. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, hermanos. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, verso 2. Gloria a Dios. Tercera de Juan, hermanos. Capítulo 1, versículo 2. Bueno, solo tiene un capítulo, hermano. Versículo 2. Léamelo, hermano Steven, por favor. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo felicito a los hermanos que están aquí en esta noche y las hermanas, porque ustedes se están enriqueciendo espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Y si vienen todos los días, más ricos van a estar espiritualmente. Amén. Van a tener más fortaleza y resistencia ante cualquier prueba que pueda venir. Amén. La gente que tiene la palabra de Dios bien sembrada en sus corazones, cuando las pruebas vienen, esa persona se acuerda del Salmo 46, cuando viene una prueba. Un ejemplo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero la persona que no tiene sembrada la palabra en su corazón, cuando le viene una prueba, va a querer correr del camino de Dios. No se va a acordar de que Dios le ha dicho en su palabra que Él es el amparo y la fortaleza en las tribulaciones. Amén. Entonces dice aquí, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios está bien interesado en prosperar nuestra alma, hermano. Amén. Entendemos que Dios quiere que estemos ricos espiritualmente. Yo no le estoy hablando de riquezas materiales. Espiritualmente Dios quiere que estemos ricos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al tercer punto. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, hermanos míos. Dice San Juan 5:39. Vamos a buscar, hermanos. San Juan 5:39. Amén. ¿Lo puede leer alguien por ahí? Amén. Ya las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren,
Usted quiere enriquecerse espiritualmente, hermanos, empiece a buscar, punto número 3, las riquezas espirituales están escondidas en la palabra de Dios. Empiécelas a buscar. Empieza a buscar las riquezas espirituales, hermano. Están en la palabra de Dios. Dice San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Alguien quiere conocer a Jesús en profundidad? Las escrituras dicen cómo Jesús era. A veces nosotros pensamos que Jesús era como de esas personas, muchas veces se llega a pensar que Jesús era como que andaba con el machete en la mano, hermano, para destruir a la gente. Es un error. Jesús, su cualidad que tiene y que tenía aquí en la tierra cuando andaba caminando era amor, misericordia, ¿sí? Pero ¿cómo nosotros vamos a saber cómo era Jesús? Aquí dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque ellas dan, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gracias. ¿Cómo va una persona a conocer a Jesucristo? No solo en una predicación, escudriñando los evangelios. El evangelio de San Mateo, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, el evangelio de San Juan. Dicen de un hombre, dan testimonio de un hombre, que él era un predicador. Y le pidió a Dios que Dios lo usara. Y Dios le dijo que leyera 4 veces los 4 evangelios. El evangelio de Mateo, Lucas, Marcos y San Juan. Y este hombre empezó a leer los evangelios. Este hombre los empezó a leer y a escudriñar los evangelios. Porque nosotros podemos tomarnos la palabra de Dios y empezarla a leer, y puede ser que en un mes la acabemos de leer. Pero escudriñar es muy diferente. Porque tiene concordancias, abajo te lleva a otra escritura y te lleva a otra y a otra, y tú vas escudriñando y vas escarbando, hermano. Vas escarbando y vas encontrando tesoros, riquezas espirituales. Y tú sabes otras cosas que otras personas no saben. Pero no son esas riquezas para que tú las quedes, sino para que las compartas. Aleluya. ¿Sí? Entonces, ¿alguien quiere conocer a Jesús? Escudriñando las escrituras. Ahí entendemos que Jesús vino a sanar a las personas, vino a libertarlas de los demonios, vino a perdonar los pecados, vino a traer paz a las personas. Allí entendemos nosotros que Jesús vino a traer salvación eterna. Amén. Pero si nosotros no escudriñamos la escritura, no vamos a saber qué es lo que el Señor vino a hacer. El Señor vino a darnos vida eterna. El propósito del Señor es la salvación de nuestras almas. Amén. Pero eso nosotros lo vamos a saber cuando nosotros escudriñamos las escrituras. Amén. Si usted quiere enriquecerse espiritualmente, no solamente lea la escritura, escudriñela. Amén. Escárbele como el minero que va y escarba con la pala y con el pico le pega primero a la tierra, a la piedra, y luego saca la palada de tierra y la avienta en la carretilla. Y así sigue, después le checa a ver qué cosa encuentra ahí. A ver qué encuentra, y a veces encuentra oro, a veces encuentra piedras preciosas, encuentra plata, bronce. Así nosotros, cuando escudriñamos la escritura, nosotros le sacamos a través del Espíritu Santo, que Él nos hace entender estas cosas grandes y ocultas que solamente Él conoce. Nosotros entendemos que la escritura tiene mucha riqueza. Y nosotros, Dios quiere que seamos ricos espiritualmente, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que vayamos a otra escritura, hermanos. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 7. Segundo libro de Reyes. Amén. Hermanos, vamos a leer unos versículos para que nosotros entendamos esta escritura mejor. Amén. ¿Cuál es el capítulo? Capítulo 7 de Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Amén. Leemos antifonalmente. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo y así nos vamos. Amén. Amén. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová.
Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Lea el 2 usted, por favor. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios, dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: no, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Así trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad. Moriremos en ella, y si no nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no dieren la muerte, moriremos. El versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. El 6. Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a los reyes de los filisteos y a los reyes de los sirios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. El 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron a la y comieron, y vueltos entraron a la otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Hasta ahí. De luego le vamos a seguir. El pueblo de Israel pasó una situación bien difícil. Ellos pecaron contra Dios, y Dios permitió que el ejército de los sirios viniera y le sitiara la ciudad, se pusiera fuera de la ciudad. Levante las manos los que hayan leído una vez antes esta escritura, sinceramente. Los que ya la hayan leído antes, solamente una persona, ¿alguien más? Vemos otra riqueza espiritual aquí. Usted tal vez nunca había leído esta historia, pero esa historia está en la Biblia. El pueblo de Israel, hermanos, ellos fueron asediados por el ejército sirio y se pusieron afuera de la ciudad para matarlos, para destruirlos. Pero ¿sabe qué pasó? Que en ese entonces ellos empezaron a tener mucha pobreza económica. Se empezó a acabar el agua, la comida, a tal grado que las madres tenían que cocinar a sus propios hijos. ¿Usted sabía eso? Si usted lee el capítulo 6, antes de eso usted se dará cuenta de una madre que se puso de acuerdo con otra mujer y le dijo a la otra mujer le dijo: cozamos a nuestros hijos y comámoslo, porque había tanta hambre, porque ellos estaban encerrados en la ciudad y no podían salir afuera a agarrar comida, a trabajar, no podían hacer nada porque los enemigos, el ejército de los sirios, estaban afuera de la ciudad. Y había tanta pobreza económica y tanta pobreza de comida que ellos empezaron a desesperarse y se empezaron a comer sus hijos. Entonces una mujer le dice a la otra: mira, comámonos nuestros hijos. Y le dice la mujer: está bien. Le dice: vamos a comernos primero el tuyo. Y que lo cocinan, lo matan y lo cocinan. Así como lo oye. Han pasado cosas que uno se queda así admirado que han pasado y están en la palabra de Dios. Y yo no creo que ahorita no esté pasando eso en alguna parte del mundo. A lo mejor hay algunas partes del mundo que está pasando eso, ¿sí? ¿Cuántos han escuchado la historia de un avión que se cayó? Si alguien tiene el nombre que me ayude, hace años se cayó. Que en ese avión las personas que iban se empezaron a comer unas a otras. El que iba muriendo se lo iban comiendo, porque ese avión cayó en el hielo, en la nieve.
y no había manera de que alguien pudiera ayudarlos. Se empezaron a comer unos a otros, hermanos, ¿sí? En esta situación, esta mujer le dice a la otra: sabes que comámonos a nuestros hijos, y cocinan uno y se lo comen. Al día siguiente ya la otra le dice: ahora vamos a comer el tuyo, y ella dice: no, el mío no, y lo escondió. Pero a este grado de pobreza llegaron a comer sus propios hijos. Parece como si fuera algo de risa, pero es la verdad, hermano, así pasó. La engañó y no quiso después darle a su hijo. Pero estaba tan difícil la situación que el rey pensó que por culpa de este Eliseo, culpaba a Eliseo porque Eliseo les profetizaba, les hablaba que se arrepintieran, porque por el pecado ellos fueron sitiados, esa ciudad, fueron sitiados. Y entonces, cuando ellos fueron sitiados, estaban encarcelados, no podían salir a ningún lado. ¿Y sabe qué pasó? Que un día este rey, cuando escuchó que estas mujeres habían comido a sus propios hijos, fue y dijo que iba a quitarle la cabeza a Eliseo. Y Eliseo, ya al ver la situación que estaba pasando, que había demasiada pobreza, les dio palabra de Jehová en ese momento y les dijo: mañana va a haber abundancia. Pero ellos no sabían cómo iba a haber esa abundancia, porque estaban en extrema escasez y los enemigos estaban afuera de la ciudad.